Les damos la cordial bienvenida a este nuevo webinar. Esta vez vamos a tener una charla sobre el código ASME B318 que tiene que ver con tuberías de transporte y distribución de gas natural. Les habla Miguel Rodríguez, soy director de capacitación en la compañía Elite Training. Nosotros somos una empresa de 24 años de presencia en el mercado, especializados en formación y entrenamiento principalmente para la industria de hidrocarburos, petróleo, gas, energía. Somos en Colombia el proveedor y el operador de capacitación de ASME desde ya hace más de 15 años. Y bueno, vamos a tener un webinar con uno de nuestros instructores, un instructor ASME desde hace ya bastante tiempo en Colombia y en Latinoamérica, el ingeniero Miguel Méndez. Miguel pues nos acompaña desde Argentina. Él tiene una área de experticia en temas de soldadura, tuberías, códigos ASME, el B31.3, punto 1, punto 4, punto 8, el ASME sección 9, 5 de la PEI 570, bueno, en fin, todos estos códigos que tienen que ver con soldadura de oleoductos, recipientes a presión, gasoductos, y bueno, en particular hoy es lo que él viene a contarnos, es esta conferencia Conociendo el Código ASME, es una introducción a lo que es este importante código dentro de esta cadena de normas de ASME que tiene pues en la industria de hidrocarburos. El webinar tiene una hora, un tiempo estimado de unos 40-45 minutos y al finalizar la conferencia vamos a pasar a responder las preguntas que nos pueden ir dejando en el botón de preguntas y respuestas. Desde allí las leeremos y las responderemos al finalizar de la charla. Este webinar está siendo grabado en este momento y posteriormente pues a todas las personas que nos acompañan y bueno, quienes se inscribieron y no hayan podido llegar, les enviaremos un correo electrónico donde esté el link para poder volver a acceder a este webinar o verlo eh, quienes no lo hicieron. Así que bienvenidos nuevamente, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar acá, bienvenido a todos pues, las personas que ya nos han saludado desde diferentes países. Muchos éxitos, espero que se estén cuidando muy bien todos. Miguel, tu auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Miller. Un placer estar acá con ustedes. Eh, a la distancia, por supuesto, pero bueno, no hay otra alternativa. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta invitación que me hizo muy gentilmente Miller Rodríguez y la gente de Elite Training, para poder de alguna manera charlar como si fuera una reunión entre amigos, ya que está difícil el tema de las reuniones entre amigos, y bueno, tomémosle como tal, y tomemos esto como una introducción para ver de qué se trata esto de los códigos, del código ASME, en este caso código ASME B31 en su parte 8. Comenzando con este código, veamos primero qué es el código B31, el código ASME B31. El código ASME B31 es uno de los varios códigos que tiene editado ASME. ASME, como ustedes sabrán, es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que por supuesto en el día de hoy ya no se limita ni se circunscribe únicamente a los ingenieros mecánicos, sino que ya prácticamente incorpora una cantidad muy grande de diferentes especialidades y no solo la ingeniería mecánica. Y básicamente uno de los tantos códigos que tiene o que ha editado esta sociedad, de la cual yo soy parte y soy parte de varios de sus comités también, es el código ASME, que recibe el nombre de B31. Códigos ASME hay muchos, tal vez el más habitual, el más conocido, el que uno tal vez ha escuchado con más frecuencia, suele ser el código ASME de calderas y recipientes a presión. Bueno, este código ASME B31 es un código que trata acerca de lo que son los sistemas de tuberías específicamente, estamos hablando específicamente de sistemas de tuberías, que se encuentran sometidas a esfuerzos o cargas de presión. De alguna manera, muchas de las partes de este código, ahora vamos a ver, este código está dividido en diferentes partes, diferentes secciones.
y muchas de ellas, de alguna manera, son secciones o partes que son primas hermanas, por decirlo de alguna manera, de las otras secciones del código ASME de calderas y recipientes a presión, porque de alguna manera son, las tuberías suelen ser la continuación natural de los equipos presurizados o de las calderas. Aquí el código B31 es un documento, como dijimos antes, por supuesto un documento editado por el ASME, que tiene en principio la principal, digamos, objetivo de establecer requisitos, pautas, recomendaciones, buenas prácticas. En el fondo lo que se busca con este documento, lo que se busca básicamente con todas las normas o códigos, es lograr una estandarización de algún tipo de, o de instalación, o de elemento, o de componente. En este caso lo que se busca es estandarizar lo que son condiciones de diseño, lo que son condiciones de materiales o uso de materiales, estandarizar la construcción y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos dentro del código ASME B31, estandarizar también lo que se refiere a la operación y el mantenimiento de los sistemas de tuberías. Todo esto, esta estandarización en base a estos cuatro grandes elementos, podríamos decirlo, grandes componentes del código, tiene un objetivo primario. Si bien no es el único objetivo, pero sí es el objetivo primario, lo que persigue el código, que tiene que ver que de alguna manera, aplicando el código, uno termine obteniendo sistemas de tuberías presurizadas que sean seguros. Básicamente ese es el objetivo primario. Por supuesto, no es el único objetivo que rige o regula el código, pero sí por lejos es el principal factor que tiene en mente el código cuando impone todas estas requisitos, recomendaciones, pautas y demás. Nosotros habíamos hablado en principio del código ASME B31, este es el nombre precisamente que tiene este código, B31, y que por supuesto, por una cuestión de facilidad o de simplificar el uso, es decir, sistemas de tuberías presurizados tenemos de los más variados tipos, de las más variadas, para las más variadas aplicaciones, para los más variados fluidos, para las más variadas condiciones de presión, de temperatura, para las más variadas condiciones de aplicación, etc. Entonces, condensar toda esa gran variedad de variables en un único documento realmente sería una tarea monumental, no solo escribirla, sino también poder usarla y usarla apropiadamente. Por ese motivo es que el código ASME B31 ha sido dividido en lo que llamamos secciones, partes o secciones, los cuales cada una de estas partes o secciones tiene el objetivo de abarcar algunos tipos de componentes o de sistemas particulares de tuberías, dependiendo, por supuesto, de distintos factores, en algunos casos dependiendo del tipo de fluido, en algunos casos dependiendo del tipo de aplicación que se le va a dar a esos sistemas de tuberías, en algunos casos dependiendo fundamentalmente del grado de condición de operación, etc. Al día de hoy, las partes o secciones en las cuales está dividido el código ASME B31 son todas estas que vemos aquí, B31.1 a B31.12. Cada una de ellas, como pueden ver, aplica a un determinado tipo o característica de sistema de tuberías presurizados. Tiene que ver en algunos casos sistemas de tuberías que se aplican en instalaciones industriales, en instalaciones generadoras de potencia, en otros casos sistemas de tuberías presurizadas para el transporte y la distribución de ciertos fluidos. Y este es el caso de lo que compone la charla que estamos haciendo en el día de hoy, que tiene que ver con la parte 8, que se refiere fundamentalmente a lo que son los sistemas de transporte y distribución de gas. Dentro de lo que es el código B31,
tenemos tres partes o tres secciones que son más o menos, por supuesto, diferentes fluidos, diferentes condiciones, pero básicamente están estructurados en formas muy parecidas porque se refieren a instalaciones de tuberías presurizadas, pero que no se encuentran normalmente dentro de instalaciones, sean industriales, sean de procesos, sean refinerías, sean petroquímicas, químicas. Es lo que llamamos las partes o las secciones del código B31 que se refieren a lo que son las líneas de conducción básicamente. Y en este caso tenemos tres de estos sistemas particulares que los vemos en la sección 4, en la sección 8 y en la sección 12. En un caso para transporte de hidrocarburos o sistemas de fluidos líquidos, el 8, que es lo que estamos charlando o estamos viendo en esta charla, que tiene que ver con el transporte de sistemas de gas combustible, y lo que tiene que ver con el 3112, que tiene que ver con transporte de hidrógeno, bien en específico a un componente en particular. Dentro de lo que es el código ASME B31, el código en general en todas sus partes o secciones, y tiene la característica de, al ser un documento normativo, por supuesto tiene la característica esencial que tiene todo documento normativo, que es el de estar sometido o sujeto a diferentes revisiones y modificaciones con el paso del tiempo. Esto, por supuesto, se debe a que, obviamente, con el paso del tiempo va habiendo más experiencia en ciertos temas, van habiendo desarrollos en nuevos materiales, van apareciendo nuevos métodos de control, nuevos métodos de inspección, van apareciendo nuevos métodos constructivos también. Entonces todo esto, el avance de la tecnología, el avance de la técnica, va haciendo que el código necesariamente tenga que actualizarse, revisarse y modificarse. En primera instancia, este código B31 es un código que se encuentra, por supuesto, administrado por un comité de ASME, ese comité es el comité ASME B31, y opera bajo procedimientos bastante estrictos y bastante ordenados, que posee ASME para el trabajo de sus comités, específicamente, y además son documentos acreditados por ANSI, es decir, que estos documentos B31 son considerados normas nacionales dentro de lo que es los Estados Unidos, y además de una norma, un código ASME, son normas nacionales porque están acreditadas por el ANSI, que es la Organización de Estandarización de los Estados Unidos. En principio, el concepto del código es que cuando haya este tipo de revisiones o actualizaciones, estas sean publicadas en periodos de 2 años, es decir, que cada 2 años debiera cambiar o procederse a una actualización o una revisión de distintas secciones del código. Esto, en principio, es relativamente, esta condición así estricta es relativamente nueva dentro del código B31, y por ese mismo motivo, todavía al día de hoy hay varias secciones del código que no se han adaptado completamente a esta condición de revisión o nueva edición, que sea estrictamente en periodos de 2 años. De a poquito se van acomodando a esta condición, pero todavía no se da en todos los casos. En el caso del B31.8 sí se empezó a dar ya desde hace unos relativamente pocos años, pero hace pocos años para la actividad que tiene el código, por supuesto, pero sí de alguna manera ya se está dando esta condición bastante bien de estos 2 años. Hay que tener en cuenta que cada 2 años lo que puede aparecer es una edición nueva o puede aparecer una revisión. Todo va a depender del grado de cambios que se generen con respecto a la edición o revisión anterior. Es decir, si son cambios de fondo, mucha cantidad de cambios importantes, cambios de fondo, probablemente aparezca
como nueva edición, y si son cambios que no son de fondo, sino que son complementos, actualizaciones, algún tipo de agregados, no tan cuestiones de fondo, probablemente aparezcan como revisiones. ¿Cómo se maneja este tema de las nuevas ediciones y las revisiones? Bueno, en principio el código tiene como parte de su política es que una revisión o una actualización del código no es de aplicación retroactiva a un sistema que se encuentra en construcción o en operación. Esto, por supuesto, es un requisito o es política del código, pero no quiere decir que si existiera un acuerdo entre quien opera el sistema o quien, digamos, es el propietario de ese sistema, el owner, y entre la empresa que lo construye, el fabricante, el constructor, el instalador de este sistema, como acuerdo específico, podría requerirse o podría hacer que las distintas modificaciones que surgieran en distintas actualizaciones se aplicaran retroactivamente a un sistema que está, tal vez un proyecto que estuviera en ejecución. En líneas generales, la política del código es que una vez que se define la versión del código que se va a usar para una determinada instalación, y esto tiene que ver con la edición vigente, siempre se trabaja con la edición vigente. La edición vigente es a lo sumo la edición que se edita al menos 6 meses antes de la fecha de la firma del contrato de ese proyecto. Y una vez que se define esta versión del código que se va a utilizar, la política del código es la que se va a usar para el proyecto completo y la operación inicial, independientemente del tiempo que pueda transcurrir entre que se inicia el proyecto y se termina el mismo. Algunas cositas a tener en cuenta. Yo dije que la aplicación del código ante una nueva edición o una revisión no es de aplicación retroactiva a sistemas que están operando, a menos que haya un acuerdo, pero para esto sí hay una excepción en este caso, por ejemplo, en el 31.8, en otras secciones también, que tiene que ver con que sí la aplicación sí es retroactiva a un sistema que se encuentra en operación, pero únicamente los cambios que se produzcan en los capítulos o en los requisitos que tienen que ver con lo que es la operación y mantenimiento. Esos cambios sí son obligatorios que el operador del sistema, el owner del sistema, ante una nueva versión del código con modificaciones en esos requisitos, tenga que tomar esos requisitos y aplicarlos a sus sistemas que se encuentran en operación. Esa es la excepción a esta regla que hemos mencionado hace un momento. Dentro del código también aparecen algunas cuestiones, como son lo que se denomina las interpretaciones del código. Las interpretaciones del código básicamente son, de alguna manera, la clarificación que hace el comité o los distintos comités del código respecto a aclarar la intención del código en los requerimientos que se presentan. Esto se hace, cualquier usuario del código puede hacer un pedido de una interpretación referente a cuál es el objetivo, cuál es de alguna manera la intención que tiene el código sobre un requerimiento, y el comité es quien dará respuesta a esta clarificación, y de alguna manera obviamente se convierte esa decisión en una condición mandatoria, por supuesto, porque está dada por el propio comité del código. Otra cuestión que aparece en el código y también se edita junto con los códigos es lo que se llaman los casos. Los casos básicamente suelen ser en líneas generales un pedido que hace un usuario del código para que el comité le permita utilizar o aplicar alguna
por ejemplo, modificar algún requisito existente de alguna manera, utilizar materiales no contemplados, utilizar técnicas de ensayo no previstas en el código, usar nuevos sistemas constructivos, etc. Entonces, al ser elementos que no se encuentran dentro del código, sino que son elementos tal vez porque son nuevos, desarrollos nuevos, modernos, etc. Bueno, existe la posibilidad de solicitarle al comité lo que se denomina un caso, que no es ni más ni menos que solicitarle un permiso a la autoridad más importante del código, que es el comité B31, para que se le permita al operador, o a la ingeniería, o al constructor, tener una alternativa no prevista y no contemplada dentro del código a través de este caso. Son casos excepcionales, y los cuales, por supuesto, estos casos luego, con el tiempo, podrán incorporarse al código, si es que son soluciones exitosas, o en algunos casos puede ser, o puede expirar por ser una solución que se ha usado una vez y luego no se tiene registro de que haya vuelto a ser usada, con lo cual no tiene demasiado sentido dejarla ahí en un anexo del código como un anexo. En muchos casos, estos casos se incorporan al código, ¿no? Si son realmente efectivos y eficientes. Pasan a ser, luego de un tiempo, requisitos ya estándares del código. ¿Cómo está compuesta esta sección 8 del código B31? Básicamente la que se refiere a los sistemas de transporte y distribución de gas. Bueno, en principio tenemos partes de generalidades, y luego lo tenemos dividido en varios capítulos y una serie bastante importante de apéndices. Algunos de esos apéndices tienen estatus de apéndices de aplicación obligatoria, los cuales hay que consultarlos siempre, en todo momento, para poder dar cumplimiento al código, y algunos apéndices de aplicación no obligatoria, los cuales básicamente se toman como buenas prácticas o algún tipo de referencia, o como apéndices informativos que suministra información que suministra el código. Luego el resto de los capítulos, tenemos capítulos que son de la parte general del código, que se aplica prácticamente para todos los sistemas, y luego hay algunos capítulos que son de sistemas especiales o particulares dentro del código, como son, por ejemplo, los sistemas de gas en offshore, o sea, costa afuera, por ejemplo, en plataformas, sistemas de gasoductos, digamos, que conectan plataforma con tierra, y sistemas de gas ácido o gas amargo, es decir, aquellos sistemas que van a conducir gas no tratado, que probablemente tengan condiciones de impurezas, o que pueden producir daños en servicio, particularmente debido a componentes de azufre, contenidos de sulfuro de hidrógeno y demás. En principio, y en función de lo que habíamos estado hablando hasta hace un momento, ¿qué temas básicamente se tratan en el código ASME en la sección 8, es decir, lo que uno conoce como el ASME B318? Y acá tenemos en principio un tema que es de suma una importancia fundamental tiene este tema, y el cual el código precisamente le da la importancia que se merece. El tema de los materiales es un elemento de lo más crítico. Si hablamos de seguridad en un sistema, no podemos dejar de lado o dejar de reconocer que el tema de los materiales que se utilicen en el diseño y la construcción es un tema más que crítico, tal vez el más crítico de todas las variables que intervienen en el diseño y construcción de un sistema. Entonces, hablando qué temas vamos a estar viendo en el código 31.8 en cuanto a materiales. Bueno, acá en cuanto a materiales empiezan a aparecer algunos conceptos, como son los conceptos de los materiales aceptados. Por supuesto, hay materiales que el código considera que son ya de por sí, en base a su propia experiencia, considera una serie de materiales apropiados para este tipo de sistemas. También, por supuesto, se contempla el uso de materiales que no se encuentren dentro de estas categorías
que mencionamos anteriormente, pero ello no implica que no puedan ser utilizados en un sistema, para lo cual va a haber que establecer ciertas condiciones que obliga a cumplir el código para poder utilizar estos materiales que no son en principio aceptados por el código, pero que a través de un cierto mecanismo, un cierto proceso que se denomina calificación, se puede utilizar algún tipo o algunos materiales que no sean materiales código o materiales aceptados por el código. Y también vamos a encontrar requisitos de reutilización de materiales, que es al menos al día de hoy, el código 31.8 es bastante, por ahora, es bastante amplio en el tema de la factibilidad de poder reutilizar, es decir, reciclar de alguna manera materiales que están siendo utilizados o han sido utilizados en otros sistemas y volver a reutilizarlo en la construcción de otros o nuevos sistemas. Desde el punto de vista de como temas que trata también el código, vamos a estar hablando acerca de las condiciones de soldadura. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la soldadura en estos sistemas de conducción es el método, por supuesto, por excelencia, el método constructivo por excelencia. De hecho, es el método más importante de construcción de estos sistemas. Y acá, en soldadura, el código va a poner énfasis fundamentalmente en lo que son las calificaciones de soldadura. Acá, obviamente, vamos a tener requisitos de calificaciones, de desarrollar procedimientos de soldadura, calificar esos procedimientos, calificar a los soldadores. Bueno, todos esos requisitos obviamente están limitados o están establecidos, están de alguna manera marcados dentro del alcance del código. También se va a hablar acerca de lo que es la soldadura de transiciones, los distintos tipos de posibles transiciones que existen. Esto se refiere a transiciones entre dos elementos a ser vinculados, tanto de espesores como de resistencias, como de ambas cosas, etc. También hay es bastante importante el tema de lo que son las soldaduras de ramales o derivaciones, algo muy utilizado en los sistemas de transporte y distribución de gas a través del uso de lo que son los hot tabs, por ejemplo. Entonces este tipo de vinculación soldada a través del uso o de la necesidad de tener que realizar derivaciones o ramales está perfectamente cubierta y bien detallado con sus respectivos requisitos para poder cumplir con este tipo de uniones que son bastante complejas y muchas veces con el sistema operando, como es el caso de los hot tabs. Hay también definiciones por parte del código de variables de soldadura que complementan a las que son las variables de soldadura de los códigos o normas de calificaciones, tanto de procedimiento de soldadura como de soldadores. Y también hay todo un desarrollo en cuanto a los exámenes que deben de recibir las soldaduras de construcción o las soldaduras de producción. Ahí va a estar definido perfectamente el tipo de exámenes que el código exige, la frecuencia, la cantidad de exámenes, los criterios de aceptación, o en todo caso, dónde encontramos los criterios de aceptación para las soldaduras de construcción, etc. Otro tema muy importante tiene que ver, que también es tratado en profundidad en el código, tiene que ver con lo que se denominan los componentes del sistema, siendo por supuesto componentes del sistema a aquellos elementos que son parte del sistema de conducción, pero que claramente no nos estamos refiriendo como componente a lo que es la tubería, que lleva un tratamiento particular y llevan, por supuesto, requisitos particulares. Cuando hablamos de componentes, nos referimos normalmente a lo que son accesorios, a lo que son accesorios especiales, los requerimientos, por ejemplo, para lo que son las válvulas, requerimientos de bridas en los distintos tipos de bridas y las distintas normas que deben de cumplir, lo mismo con los pernos, los espárragos para las uniones bridadas.
Vamos a encontrarnos con, en muchos casos, accesorios especiales. Nos estamos refiriendo a accesorios que por algún motivo no cumplen con alguna norma de accesorios reconocida por el código, pero que es en algunos casos habitual tener que utilizar accesorios especiales. Entonces acá el código presenta la forma en que uno puede utilizar de alguna manera dentro del código y cumpliendo con el código este tipo de accesorios que de alguna manera no cumplen con las normas apropiadas o las normas reconocidas por el código. Otra que hablábamos, por ejemplo, son las verificaciones de los ramales y las derivaciones. Están todas las metodologías para hacer la verificación con respecto a los ramales en cuanto a sus niveles de reforzamiento, los tipos de reforzamiento posibles que se pueden realizar en los ramales o en las derivaciones, cuándo utilizar reforzamiento, de qué tipo, cómo, bueno. Todo esto, por supuesto, no es hecho así en forma aleatoria, sino que el código va a establecer los criterios mandatorios para poder hacer este tipo de estudio, de trabajo, de verificación, para el caso de los ramales, sea en condición de sistema en construcción o de sistema en operación. Y también va a introducir a lo que se denominan los conceptos de flexibilidad del sistema. Cuando hablamos de flexibilidad del sistema nos estamos refiriendo a las condiciones o las limitantes que establece el código en cuanto a las características que hay que darle en el diseño al sistema para poder de alguna manera o cómo va a reaccionar el sistema en cuanto a las posibles condiciones de deformación, cómo va a absorber deformaciones, cómo, o si es necesario precisamente no absorberlas y rigidizar partes del sistema. Bueno, todo esto son conceptos de flexibilidad que tienen que ver con básicamente el diseño, tiene que ver con básicamente lo que son los análisis de esfuerzo, los estrés análisis, y dentro de estos análisis de esfuerzo o estrés análisis, la parte o lo que se denomina habitualmente los análisis de flexibilidad de los sistemas, que es una parte mandatoria que el código exige que se deben realizar en todo sistema, con algunas muy poquitas excepciones, pero sí en todo sistema 31.8. Otra de los temas que aborda el código, así en forma muy fuerte, digamos, es, como decíamos antes, el tema de las tuberías y accesorios. Acá ya hablamos de accesorios reconocidos y, por supuesto, las tuberías, ¿no? El rey del sistema. Las tuberías, por supuesto, tienen un tratamiento muy particular dentro del código. A las tuberías tienen normas también reconocidas que deben de cumplir para poder cumplir con el código. Todo lo que son los accesorios y las tuberías requieren de controles, digamos, antes de que puedan, controles de todo tipo, controles de integridad, controles dimensionales, etcétera, antes de que puedan ser instaladas dentro de un sistema 31.8. Y todos estos requisitos, todos estos criterios, por supuesto, están definidos, están perfectamente establecidos dentro del código. También se denominan o se establecen lo que se denominan clases de localización o clases de trazado. Esto es una característica muy particular del 31.8 que no lo tiene ningún otro código de los B31. Y esto es exclusivo de este código y tiene que ver con una cuestión de la determinación de la exposición, fundamentalmente la exposición que tiene el sistema de conducción de gas al daño o al posible daño que puede ser causado por la actividad de las personas o lo que uno normalmente denomina lo que son los daños por terceros, que es por lejos y estadísticamente a nivel mundial la causa más, digamos, más importante de fallos y de daños que ocurren en estos sistemas de conducción.
También van a estar definidos lo que son los factores de diseño, esto claramente para ya cuando hablamos de diseño, factores de diseño que tienen que ver con estas clases de localización, esta exposición al daño, también tienen que ver con distintas características de dónde, de diferentes partes o tramos de un sistema, dónde van a estar ubicados. No es lo mismo un sistema en el medio de campo traviesa que cruzando una autopista o un camino. Bueno, acá van a aparecer distintos, lo que se denominan factores de diseño, que son factores que aparecen dentro o vienen a englobar lo que se denominan los márgenes de diseño dentro de las fórmulas de diseño que el código establece. Está todo el tema y los criterios de los ensayos de recepción de las tuberías y accesorios. Estos ensayos o pruebas o exámenes de recepción, tanto de tuberías como de accesorios que van a ir en el sistema, son por supuesto mandatorios. También están los criterios para aceptar o no al momento de la recepción, y depende en qué estado estuviera una tubería o un accesorio. Y también están dadas las condiciones para poder, en todo caso, no en todos los casos, pero sí cuando se pueda, eso lo va a definir por supuesto el código, si uno puede proceder a hacer algún tipo de reparación, en caso de que uno encontrara accesorios o tuberías dañadas al momento de querer insertarlo, querer introducirla dentro de un sistema en construcción. Por supuesto, también en el código van a estar perfectamente definidos los exámenes que aplican durante la construcción, exámenes de todo tipo. Estamos hablando de exámenes visuales, exámenes no destructivos, exámenes de control de revestimientos, exámenes de controles de bajada del sistema, exámenes de control de tapada, exámenes de control o diferentes controles en los curvados, por ejemplo. Estoy diciendo algunos tipos de actividades que deben ser examinadas o controladas en la construcción, y por supuesto, bueno, muchísimos más. Todo esto está definido dentro de los criterios del código. Y luego, por supuesto, están definidas lo que son las pruebas luego de la construcción. Y acá las pruebas luego de la construcción es un paso, tal vez el paso o el punto cúlmine de todo esto, porque son las pruebas finales, las pruebas de resistencia, las pruebas de hermeticidad del sistema. Es decir, de alguna manera son las pruebas que me van a demostrar de alguna manera que el sistema es apropiado, que el sistema resiste a las sobrepresiones, es decir, y de alguna manera es una forma de establecer lo que en el código se denomina la clasificación del sistema. Esa clasificación del sistema se produce o se va a realizar luego de realizar las diferentes pruebas, en este caso lo que se denominan pruebas de resistencia del sistema. Y en última instancia vamos a estar viendo dentro del código un capítulo muy importante, que no está este capítulo en la gran mayoría de las distintas secciones del B31, sí está en esta sección, sí está en la sección 31.4 también, que tiene que ver con la parte de mantenimiento de operación. Muchas otras secciones del código B31 terminan de alguna manera o culminan sus requisitos con la puesta en marcha del sistema. En este caso no, en este caso el código se extiende un poco más allá y sigue hasta el fin de los días del sistema, porque el código también habla o impone requisitos acerca de lo que es el mantenimiento y la operación, hasta llegar, por supuesto, al abandono del sistema. Es decir, el código 31.8, la sección 8, de alguna manera está cubriendo desde el propio nacimiento del sistema hasta su muerte, básicamente toda la vida completa del sistema. Acá cuando hablamos de operación y mantenimiento, el código establece requisitos para lo que son el desarrollo de manuales de operación y mantenimiento por parte de los operadores.
hace toda una definición de qué son reparaciones que el código denomina como permanentes, es decir, reparaciones que pueden ser mantenidos en forma ilimitada en el tiempo, porque son mantenimientos o reparaciones o tipos de reparaciones aceptadas y totalmente probadas y reconocidas por el código. También de alguna manera establece qué pueden ser reparaciones provisorias. Una reparación provisoria, tal como dice el nombre, es algo provisorio, si bien muchas veces esto de provisorio tiene sus connotaciones un tanto extrañas, ¿no? De ser provisorio permanente, pero bueno, está claramente definida una reparación provisoria. Algo muy importante, nosotros habíamos hablado de la clasificación de los sistemas, habíamos dicho que todos los sistemas de transporte de gas tienen que tener una clasificación. Cuando hablamos de clasificación, nos referimos a básicamente una clasificación en cuanto a su resistencia o su condición de presión versus temperatura con la cual está diseñado, pero puede darse el caso que en operación uno tenga que cambiar alguno de esos factores de diseño y aumentar su condición de presión, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a ser una tarea que se denomina reclasificación de los sistemas, y por supuesto, como se realiza sobre sistemas que se encuentran en operación, van a ser tareas que van a estar incorporadas dentro de lo que son los capítulos de operación y mantenimiento. Lo mismo que lo que se denomina el cambio de clase. Cambio de clase tiene que ver, ya hemos visto, habíamos comentado así muy someramente, que todos estos sistemas están divididos en distintos tramos con distintas clases de lo que hemos denominado clases de trazado o de pasión de clase de trazado, y puede ocurrir que por diferentes motivos, muchos son esos motivos, pueden serlo, incremento poblacional, incremento en ciertas condiciones, cambio en condiciones, en las condiciones del medio donde se encuentra un determinado tramo del sistema, puede ocurrir que haya que realizar un cambio en la clasificación, en la clase de trazado del sistema. Bueno, aquí el código básicamente da todos los lineamientos que debe seguir, en este caso el operador del sistema, para poder realizar este cambio de clase o cambio de clase de trazado del sistema, que pasa a ser obviamente una condición mandatoria si se dan ciertas condiciones. En principio, ¿qué era lo que tenía pensado yo cuando inicié esta charla? De alguna manera, ¿qué era el objetivo que buscaba al menos? Y básicamente, lo que uno espera es que mucha gente que tal vez no conozca el código se acerque un poco más al código. El código no muerde, tiene sus complicaciones, sí, no voy a dejar de reconocerlo, tiene sus complicaciones de la comprensión, no me refiero al idioma, eso puede ser un adicional también, ¿no? Que esté en inglés, por supuesto, pero me refiero a la comprensión desde el punto de vista de una cabal interpretación de lo que el código que pide o establece en los requisitos. También entender, acá lo importante es entender cómo opera el código. El código tiene una filosofía de trabajo, de cómo trabajar, y está muy clara. Desde el punto de vista, del momento en que el código apunta fundamentalmente a la seguridad, es muy claro cómo el código pretende que se lo utilice. Y esto es importante, y esto es muy importante de entenderlo también. Y por supuesto, cómo aplicamos correctamente los requisitos y cómo interpretamos correctamente esos requisitos. Gran parte de los problemas que hay en mi experiencia, digamos, en estos sistemas de más de 25 años, en sistemas de transmisión de gas y de hidrocarburos, gran parte de los problemas que han aparecido, o que aparecen inclusive, es por un problema de interpretación. La gente interpreta mal los requisitos, por lo tanto exige mal los requisitos y se cumplen mal los requisitos,
y por lo tanto se termina sin cumplir con el código. O se piden cosas totalmente descabelladas en algunos casos, por malas interpretaciones de requisitos, eso hace que se aumenten notoriamente los valores de las construcciones, o por otro lado se piden cosas que están mal pedidas, porque hay un problema grave en lo que es la interpretación de los requisitos, y también, por supuesto, por parte de los constructores en aplicar correctamente los requisitos. Entonces, de alguna manera, hay que hacerse amigo del código, hay que acercarse, y bueno, el mejor consejo que yo le puedo dar es que el código se entiende, por supuesto siempre alguien tiene que tener a alguien al lado que de alguna manera los pueda guiar, pero el código se aprende a usarlo usándolo. Esa es el único gran consejo que les puedo dar. El código se aprende a usarlo usándolo, no solo leyéndolo, sino usándolo. Y lamentablemente cometiendo errores. Es decir, hay que buscarse algún jefe o alguna empresa que nos tenga la paciencia. Bueno, hasta acá con esta charla, que espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, ahora los dejo con Mille Rodríguez y si quieren, como para empezar una serie de preguntas. Sí, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias pues a todas las personas. Creo que tuvimos cerca de unos 160 personas participando, la mayoría aquí por Zoom, otros por Facebook en este momento. Y bueno, sí, tenemos unas 13 preguntas registradas en el botón de preguntas y respuestas. Miguel, si quieres, pues tú puedes irlas revisando una a una y bueno, de acuerdo con el alcance que ya has dado, irlas atendiendo. De Sí, pronto hay temas que ya se vieron, pero bueno, ya para que puedas mirarlas una a una. Gracias. cómo no, ahí empezamos entonces. Bueno, voy a leerlas en orden, espero que lleguemos a terminarlas todas, o sea, no tenemos infinito tiempo, pero bueno, esperemos que podamos ver al menos todas, o la mayor parte que podamos. Acá Ernesto pregunta con qué frecuencia se revisan las ediciones, eso creo que lo dijimos al principio. La idea es que sea cada 2 años, debieran ser cada 2 años. El 31.8 en general trata de cumplirlo. A veces se le escapa algunos meses, pero digamos, la idea es que sea cada 2 años. Revisión de nuevas ediciones o revisiones, está lo mismo. Puede ser nueva edición o puede ser revisión, pero la idea es que sea cada 2 años. ¿Cuál es la forma de contactarse? Pregunta Ernesto también, con el comité en caso de duda, de interpretación o un caso. Bueno, esto es el mismo código en uno de los anexos. Disculpen que de memoria no me acuerdo qué anexo es, pero en uno de los anexos está el procedimiento estandarizado, con lo cual uno debiera, o sea, esto no es cuestión de mandarle un mail a ASME y decirle, muchacho, tengo esta duda, a ver qué me pueden ayudar. Por supuesto, ASME bien Estados Unidos, bien gringo, así que esto es todo estandarizado, todo normalizado, todo siguiendo pautas, reglas y demás. Y en uno de los anexos del propio código, si ustedes se fijan, están las pautas para generar este tipo de consultas o casos, o generación de casos y demás. Simplemente hay que seguir esas pautas y nada más. Acá Puyo S pregunta, hola Miguel, ¿puedes por favor indicarnos las diferentes pruebas hidrostáticas que se realizan en los gasoductos? Bueno, pruebas, en realidad los gasoductos podemos tener, básicamente hay 2 grandes pruebas, son las pruebas de presión y de hermeticidad. Ambas pueden ser hidrostáticas, ambas pueden no ser hidrostáticas, alguna puede ser hidrostática y otra no. Es decir, como pruebas, como tipos de pruebas son básicamente 2, resistencia y hermeticidad, en ciertos sistemas que trabajan, permítanme, no es correcto lo que voy a decir, pero sí tal vez ejemplifica, en los sistemas que operan con bajos niveles de presión, puede que haya solamente pruebas de hermeticidad, el código lo admite, y no pruebas de resistencia. En los sistemas más digamos, importantes, de más requisitos, digamos, sí se van a pedir las 2 condiciones.
y sí pueden ser realizadas en forma hidrostática, sí pueden ser realizadas en forma, dependiendo, ¿no? Esto por supuesto es muy amplio, dependiendo, en forma neumática, por ejemplo, y cuando digo dependiendo también, lo hidráulico no implica necesariamente agua, sí un incompresible, y lo neumático no implica necesariamente aire, puede implicar un inerte, un nitrógeno, o inclusive puede implicar metano, gas. Así que es muy amplio, hay que ver los detalles para cada caso en el código. Eh, bueno, ahí Puyo Cese abajo, en particular para líneas generales en tierra firme. Bueno, es lo que acabo de comentar recién. Ronald Pérez pregunta en cuanto al uso de las ediciones, si un proyecto comienza con la edición 2016, se termina con el mismo con esta edición, aunque el cliente quiera cambiar el código a su edición más reciente, por ejemplo 2018, sí, si el cliente lo pide, sí. No porque el código lo pida, pero si el cliente es un requisito del cliente, sí. Lo que ocurre es que eso hay que ponerlo en claro antes de que se empiece el proyecto y se firme el contrato del proyecto. Si la idea es no decir nada y cuando hay el cambio, decir ahora me lo sé con el cambio, eso no vale. Ahora, si cuando uno firma el contrato por el proyecto y ya establece el owner o el cliente que se va a aplicar las revisiones que aparezcan en el medio, bueno, si ustedes lo aceptan como la otra parte, lo van a tener que hacer. Eso el código lo admite, pero no porque sea un requisito de código. Digo algo en las soldaduras. Javier pregunta, digo algo en las soldaduras como J algo. Perdón, pero no entiendo. Hablé de JTAP. Eso es lo que J algo me suena que haya dicho, JTAP. Bueno, por si alguien no lo conoce, ¿qué es un hot tap básicamente es una soldadura de un ramal sobre un sistema que está operando cargado con fluido y con presión o con fluido circulando o con fluido sin circular, pero en el fondo está con fluido en el interior. No sé exactamente dónde apuntaba la pregunta, pero bueno, creo que debe ser eso. Rodrigo Sánchez González pregunta por qué las tuberías y accesorios están clasificados por el rate. ¿A qué hace referencia? ¿Por qué no solo se clasifica por rango de presión? Bueno, en realidad se clasifican por el rate algunos accesorios, sí las tuberías, sí algunos accesorios. Los accesorios que se clasifican con el rate son aquellos que las normas que reconoce el código de esos accesorios definen el propio rate del accesorio. La tubería no tienen rating, en realidad sí lo tienen, porque se define en el diseño a qué presión y temperatura se lo diseña, por lo tanto es un rating. Y hay accesorios que no tienen rate, mejor dicho, sí, todo tiene rate en el fondo, ¿no? Lo que digo es que algunos lo tienen incorporado en la propia norma que estandariza ese accesorio y otros hay que establecerlo por cálculo. Creo que esa es la pregunta, si es que es lo que estoy entendiendo. ¿Hay algún B31 que hable sobre gasoductos bifásicos? Bueno, bifásicos en realidad, a ver, 31.8 aplica exclusivamente a fase vapor. Así que si hay algo bifásico, no sirve. Ningún sistema de conducción aplica a bifásicos. Sí hay B31 que aplican a bifásicos. El 31.3 aplica o puede aplicar a sistemas bifásicos, el 31.1 también, por ejemplo, pero no el 31.8. ¿De acuerdo? Si la pregunta, bueno, ahí viene abajo, de gas y condensados, la pregunta apunta, estimo, a lo que son flow lines. No hay ninguna sección del código que cubran los flow lines.
las define el operador. Y normalmente el operador las define en base al 31.4 o al 31.8. ¿Y en base a qué? A su propio criterio. A veces es tan sencillo ese criterio como ¿qué tiene más, gas o gaseoso o líquido? En función de eso eligen. Esto es una realidad, ¿eh? Pero no es que lo cubran estrictísimamente el 31.4 o el 31.8. Hay una pequeña puertita abierta en ambos para que el owner pueda de alguna manera, bajo su responsabilidad, definirlo así. Acá Rodrigo Sánchez González, tenemos unas muchas me parece. A ver, cuando una tubería se ve afectada parcialmente por terceros, ¿cómo se debe determinar la presión a la que debe operar el sistema? La norma dice que en estudios se debe trabajar al 80% de la presión. No, el 80% de la presión de trabajo es cuando se debe realizar algún tipo de inspección o reparación sobre la tubería en operación y que se le está investigando por una cuestión de analizar un daño en el sistema. Siempre y cuando, dependiendo del tipo de daño, no se pueda calcular. En algunos casos se puede calcular cuál es la presión segura a la cual se debe trabajar o operar mientras ocurre esto, ¿no? En otros casos es por defecto, es por definición, digamos, por decreto. Ramón Ojeda pregunta, las obras de geotecnia para el mantenimiento de las tuberías de transporte de gas, ¿qué lineamientos tiene en el código de 31.8? Prácticamente ninguna. Obras de geotecnia, eso el código no lo mantiene, el código simplemente lo que da son requisitos para la protección de las líneas, requisitos para el enterramiento, requisitos para si uno determina que hay deslizamiento de suelos o posibles suelos inestables o zonas sísmicas, etcétera, etcétera. Dice hay que protegerla. Método de protección. Elíjalo usted, elíjalo la ingeniería. No hay requisitos específicos de obras de geotecnia. Octavio Jaramillo pregunta, ¿el B38 es el estándar más utilizado en diseño de instalaciones de gas o hay otros códigos diferentes que se usen en diseño? No, lo que hace instalaciones de transmisión y distribución de gas, al menos en lo que es el área de lo que es América, digamos, es el más utilizado. Es el utilizado, de hecho. Por supuesto, habrá, cada país podrá o no tener alguna normativa regulatoria que suplemente, complemente o reemplace al B31.8. Jesús Arturo Noguera pregunta, buenas tardes Miguel, tengo una pregunta, varias veces me han llamado para inspeccionar gasoductos o ductos y siempre he preguntado sobre cuál sería el inspector calificado para este servicio. Gracias a Dios ya la he leído varias veces. ¿Cuál sería el inspector calificado para este servicio? Bueno, el código establece cuáles son los requisitos que debe cumplir un inspector, que debe ser calificado por el owner, por el propietario, para realizar las inspecciones tanto en construcción como en operación. Y establece requisitos de calificaciones internas que debe de cumplir y debe ser cumplimentado por el operador, que tiene que ver con experiencia, con formación, etcétera, etcétera. Si bien ahora, hace relativamente poco, 3, 4, 5 años, hay una norma API, no recuerdo exactamente el número, que es una norma de calificación de inspectores de línea de conducción. Pero está muy orientado al mercado de Estados Unidos, con lo cual es muy difícil porque se basan en leyes de Estados Unidos, básicamente. Entonces es bastante complicado para quien no vive ahí, para quien no tiene que actuar ahí, porque yo puedo conocer mucho de las regulaciones en mi país, pero ya conocer todas las regulaciones de un país extranjero ya es más que complicado. Darío Herrera, excelente presentación, ingeniero, bueno, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para diseñar el sistema de tuberías? Darío, me preguntaste medio código acá más o menos. Parámetros. Los parámetros de diseño son enormes, es una cantidad, te diría, tal es así que hasta hay
compañías de seguros que aseguran instalaciones de conducción de gas o de fluidos líquidos, de crudo, por ejemplo, y demás, se han visto en la necesidad de hacer, en algunos casos, checklist de diseño, para que, claro, porque después si no pagan ellos, ¿no? Si hay algún problema. Entonces es más fácil hacer una investigación monstruosa y plantearlo en un checklist de diseño, los hay, esos checklists, para que nadie se olvide de todos los parámetros que pueden haber o tener que tenerse en cuenta en el diseño de un sistema. Y pueden ser parámetros tan locos, no locos, pero tan, digamos, llamémosle exóticos, como considerar si estamos en zona con posible construcción de otro sistema, si se va a hacer zanjeo por explosivos, considerar hasta la sonda expansiva que pueden llegar a generar inducción de tensiones en mi ducto, en mi posible ducto que estoy diseñando. O sea, es enorme la cantidad de parámetros, por eso digo, no es tan sencilla de responder las preguntas. Ramón Ojeda dice, ¿cómo aliviar los esfuerzos en tuberías enterradas? No entiendo a qué se refiere con aliviar esfuerzo de soldadura, se refiere a tratamientos térmicos de alivio de esfuerzos. Ramón, no interpreto bien la pregunta, no me queda muy clara, no quiero decir algo que por ahí que no sea lo que vos estás preguntando. Los sistemas de gas funcionan para gas húmedo y seco. Hay dualidad de uso para hidrocarburos, líquido y gas. Bueno, eso creo que ya lo había contestado en los sistemas bifásicos. Eso lo habíamos contestado antes en otra de las preguntas. Buenas noches, Darío Herrera. Un futuro profesional de la industria petrolera. ¿Cómo puede tener la oportunidad de ingresar al área laboral en nuestra industria? Bueno, esto no lo sé, no sé cómo está la industria en Colombia en este momento. Esto es muy particular en cada país de cómo está. Yo creo que tal vez Miller, que es un ingeniero en petróleo, así que Miller está muy en contacto con la industria petrolera local. Tal vez él les podrá aclarar un poquito más, o les puede tal vez responder esta pregunta. Después, Miller, ¿le puedes decir algo al respecto? Bueno, Miguel, tal cual como tú lo dices, las condiciones son muy diferentes. No sé la persona que está escribiendo desde qué país está en este momento, Ah, claro, no, yo asumí que era pero de creo Colombia. que las condiciones pues, de nuestra industria están muy similares en todos los Hoy, países, ¿no? hoy está muerto. Sí. Básicamente está de luto, por varios factores, ¿no? Desde el precio de los hidrocarburos hasta la pandemia hasta bueno, está de luto, así que, no sé. Eh, Aquellos que sean muy creyentes sigan por favor rezando por todos nosotros. Hay sistemas alternativos, entiendo que se refiere a normas alternativas al código ASME para, sí, están las regulaciones, hay muchos países que tienen regulaciones de diseño que suplantan perfectamente al código ASME, no todos los países, pero sí, sí varios. Y por supuesto también hay normativas europeas, hay normas europeas para lo que son sistemas de presurizados, euronormas, por ejemplo. Pero bueno, claramente lo que se usa totalmente, mayoritariamente dentro de lo que es todo el área de América es el ASME. Ronald Pérez pregunta cómo se cataloga un desalineamiento en una junta Badwell en un sistema que por ensayo visual el inspector la acepta, pero al momento de examinar por ultrasonidos de tipo de indicación se extiende más allá del aceptado por el método anteriormente nombrado. ¿Qué se podría hacer? ¿Se rechaza o se acepta sin ver la existencia de... No, se rechaza, maestro. Si es una desalineación, estimo que es una desalineación, es un high-low que se ve desde que está interno, no un high-low externo. Si es externo va a valer obviamente la visual, si es interno
yo me guiaría más por el ultrasonido, con lo cual en ese caso yo lo rechazaría. Por eso hay que ver muchas veces la condición concreta en la cual estamos, ¿no? Milton Tobar pregunta, ¿existen casos en los que la fiscalización solicita que los ensayos sean recurrentes? Por ejemplo, radiográfico y ultrasónico, cuando la norma indica que solo uno es suficiente. ¿Es aceptable y se debe cumplir por el hecho de ser pedido por la fiscalización, más allá de ser práctico y por costo? Muchachos, lo que pida el código establece requerimientos mínimos. De ahí para arriba, su cliente o un fiscalizador, ya sea un regulador o un fiscalizador del cliente, puede pedir lo que quiera. Después verán quién lo paga, ese es otro tema. Pero el código establece requisitos mínimos. O sea que de ahí para arriba no hay limitaciones. Por supuesto, habrá que ver los contratos, todas estas cuestiones, pero si está contemplado puede ir más allá, o puede ir más allá aunque no esté contemplado, lo pagará el que lo pide, pero quiero decir, sí se puede exigir perfectamente. Edgar Silvera, usted mencionó distintos accesorios para la autoridad de transporte natural. El código 31 incluye especificaciones para los equipos de protección catódica y aniónica. No, especificaciones concretas no. El código lo que establece sí son las condiciones finales que se deben de cumplir. Es decir, que el sistema esté protegido, que el sistema cumpla con estas condiciones o sea, define cuáles son las condiciones para que el sistema se considere protegido. Claramente hay una derivación muy importante, tremendamente importante, a lo que es todo lo que es normativa NEIS. El código se basa exclusivamente en normativa NEIS. Así que el código como código, al no ser especialista el código de protección catódica, lo que hace es basarse en lo que son los supuestos especialistas, que es NEIS. Es decir, el código va a poner, yo quiero que el sistema esté protegido. ¿Cómo lo hace? Refiere a tal norma NEIS o a tal otra norma NEIS. Pero el código de por sí, el código, no da estas especificaciones. Edgar Martínez pregunta, ¿qué sección de la norma indica la longitud de tubería? ¿Qué sección de la norma indica la longitud de tubería se debe considerar para hacer la inertización? ¿Y qué volumen de gas inerte a inyectar se debe considerar? A ver, tendríamos que definir en qué condición, para qué estamos hablando de esta inertización, para hacer qué cosa, no me queda muy clara la pregunta. No me queda muy clara la pregunta. Lamentablemente no entiendo bien a dónde apunta. Pero de todas maneras, volúmenes de gas inerte, el código no lo menciona en ningún lado. Esto hay que buscarlo en alguna otra norma, pero hay que ver para qué inertización estamos hablando o qué es lo que querés hacer. Ismael Liatas dice, buenas tardes, para unión de bridas, he visto que a veces emplean pernos y en otros casos espárragos. ¿Cuál sería lo recomendable? Cualquiera de los dos, siempre que sean de materiales aceptados por el código o que uno pueda calificarlos. No hay mayor problema. ¿Existe una tabla resumen de reparaciones permitidas con el 31.4? La respuesta es no. Enrique Durán Hernández pregunta entonces, ¿con qué sección del código se deberá trabajar si la tubería conduce un gas que por condiciones de operación atmosférica llega a contener condensados? Esto ya lo dije antes, esto va a quedar, porque el código lo admite, esto lo va a tener que definir el owner, el operador, bajo su responsabilidad y con su mejor criterio. Eso, el código le da esa potestad al operador. Pero definitivamente no sería la condición que el código 31.8 establece como una condición para aplicar el 31.8. Ahora, ¿lo puede aplicar? Sí. Si el owner lo define así, sí lo puede aplicar. Davis dice una pregunta, ¿por qué el estándar 31.8 sí contempla la operación y mantenimiento del sistema y otros códigos no? Bueno, porque es una cuestión de comité, de alcance de cada código. Normalmente para los otros sistemas, la operación y el mantenimiento, no tanto la operación, pero sí lo que es el mantenimiento está regido por otras normas, que son códigos o normas de postconstrucción. Estamos hablando de sistemas de tuberías en instalaciones, por ejemplo, y demás.
pero que no las hay, ese tipo de normativa de postconstrucción para lo que son las líneas de conducción. Por eso es que históricamente las B31, 4, 8, 12 y más, al no tener algunas normas de correlato en la operación y en el mantenimiento en operación, de alguna manera incluye estos requisitos. Bueno, creo que hasta acá, no sé, creo que no hay más preguntas, no sé si quedó algo pendiente. No, Miguel, ya pudimos cubrir todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, todavía tenemos casi 100 personas. Gracias por todo el interés, por sus preguntas. Los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas actividades. Cada semana tenemos un webinar técnico como este. La próxima semana tendremos uno relacionado con ciclos combinados en centrales de generación eléctrica. Así que, bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos nuevamente. Cuídense en sus casas y bendiciones a todos. Por nada, muchas gracias, Miller, gracias a todos. Bueno, y como dijo Miller, me sumo a cuidarse. Y bueno, acá en Argentina ya somos las 8:10, ya es hora de la cerveza, así que los voy a ir dejando. Bueno, Miguel, que estés muy Muchas bien. gracias, nos estamos viendo.